Bueno, hola a todos, buenas noches chicos, ¿cómo van? Buenas noches, profe, también. Hola chicos, buenas noches o buenas noches Nicolás. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales, la clase número 8. Eso nos quiere decir que el día de hoy pues es como la mitad del módulo, ¿listo? Digamos que hasta aquí va a ir nuestra primera parte, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, bienvenidos, como siempre me presento, mi nombre pues es Sergio Pardo, soy su tutor, seré su tutor el día de hoy y al igual que en las clases pasadas y durante todo lo que nos queda de módulo, pues los voy a estar acompañando en su proceso académico. De la igual forma pues está Nicolás, que nos ha estado acompañando durante todo lo que hemos visto antes y durante lo que veremos en las próximas sesiones de clase, ¿vale? Antes de iniciar, como siempre en la clase, pues vamos a recordarles que para el día de mañana las personas que están desde, digamos, el primer día de clase, pues se les vence el plazo para hacer su primera entrega parcial del fanzine, que es la hoja de ruta, ¿listo? Sin embargo, las personas que son nuevas o que han tenido problemas con las clases que apenas están poniendo como al día, esas personas obviamente tienen el plazo máximo que será el martes. Acuérdense que la hora es medianoche, ¿listo? Es decir, a las 12, 11:59 de la noche, pongámosle, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso claro y también para dejar en claro que los temas que debemos incluir en esa primera entrega parcial son propiedades periódicas, ácido, base, hidróxido, estequiometría y cinética química. ¿Listo? Esos 5 temas, que son los que hemos visto hasta el día de hoy, pues son los que van a incluir en su primera entrega del fanzine. ¿Vale? Como siempre, estos primeros minutos serán para resolver algunas dudas que ustedes tengan, entonces cuéntenos cualquier cosa que tengan, puede ser del trabajo, puede ser también de las notas, puede ser de la clasificación de alguna cosa, de los temas que hemos visto anteriormente, ¿listo? Entonces, para que por favor tengamos eso claro, listo. Las personas que se están poniendo al día, que por ejemplo hay temas que no entienden, pues si nos devolvemos a ácido base, digamos que nos demoraríamos un poquito. Sin embargo, tú tienes la posibilidad de ver las clases en diferido a través de un canal en YouTube que se llama, ya te lo voy a escribir acá en el chat, se llama Gestor Académico Cuepa, creo que así se llama, creo que ese es el nombre de. Entonces tú vas a Sí, YouTube, señor. escribes esas 3 palabritas y vas a encontrar todas las clases de las cuales hemos visto, porque si estuviste solo en la última clase, pues obviamente vas a tener muchas dudas de los temas de ahí, digamos, anteriores, ¿vale? Entonces, la idea es que obviamente nosotros tenemos claro que las personas que están en virtual, pues no todas tienen la capacidad de estar acá, eh, digamos, respecto a viendo las clases en vivo por cuestiones de trabajo y ocupaciones y demás. Sin embargo, digamos que lo que sí tenemos claro es que la idea es que ustedes puedan ver las clases en diferido y para eso tenemos dispuesto ese canal en YouTube para que por favor se puedan adelantar, ¿vale? Natalia nos dice que si volvemos a ver el ejemplo de la cinética química, perfecto, podemos hacer eso, podemos hablar nuevamente de la cinética química, no hay ningún inconveniente. Pero entonces vamos a resolver primero las dudas sobre el fanzine y ya luego vamos a la cinética, no te preocupes. Respecto al tema, serían los 5 temas que hemos visto, ¿listo? O sea, hasta el tema de ayer, que el tema de ayer fue efectivamente cinética química, es decir, desde aquí para arriba, ¿listo? Cinética química, estequiometría, hidróxido, ácido, base y propiedades periódicas, ¿listo? Solo hasta allá. El tema de hoy no es necesario que lo incluyan para la entrega parcial, obviamente sí para la entrega final, porque para la entrega final va a ser exactamente el mismo trabajo, pero con todos los temas. Eso no significa que ustedes deban hacer 2 trabajos, no. Listo, ustedes hacen una entrega parcial y a partir de esa entrega parcial van a ir añadiendo los temas que vamos a ir viendo. Listo, eso es para que no se pongan a hacer doble trabajo ni más, sino que de esa entrega de este fin de semana o del martes de los que son nuevos, ahí van a ir, digamos, bien añadiendo cosas. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro eso. Con dibujos de explicaciones, esa es la idea. Digamos que cada cual tiene la facilidad de escoger cómo le quede de la mejor manera, siempre y cuando nos quede claro todo. Si quieren poner ejemplos, si no quieren poner ejemplos, si quieren poner más o menos dibujos, si quieren poner más o menos letras, eso no importa. Sin embargo,
Lo que sí importa es que nos quede completamente claro lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Habría problema de hacer un trabajo que sea, ¿cómo así, Julián? No te entiendo. No entiendo tu pregunta. Profe, pues creo que de pronto se refiere a no hacer un trabajo tanto como con dibujos, sino pues ya hacer algo como más tipo presentación de PowerPoint o algo así. Si lo quieres manejar de esa manera, digamos que también podrías hacerlo. Ah, perfecto. Podrías hacerlo, digamos, porque hay algunos que lo están manejando con una, como le pusieron como un tinte de comedia y demás. Eso tú lo escoges, ¿listo? Lo importante es que nos quede claro qué es lo que hemos visto y que nos quede claro cómo se relacionan los temas, ¿vale? Javier Sevillano, tienes la mano levantada. Cuéntanos, ¿qué nos Sí, quieres señor. contar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Es que lo que pasa es que en los problemas de ayer de cinética química, Sí. no he podido como relacionar eso con algo o para colocar en el fanzine. Listo, entonces ya ahorita vamos a hablar de nuevo de la cinética química, no te preocupes, ¿vale? Si Bueno, lo, muchas gracias. vale, si lo quieren hacer en Word o como collage o como todas las ideas que nos están poniendo, no hay ningún inconveniente. Si lo quieres hacer sin dibujos, la idea es que utilices no letra de corrido, porque pues cualquiera puede poner letra de corrido, puede buscar en internet, copiar y pegar y ya, listo. Si no lo quieres hacer con dibujos, lo puedes hacer con mapas conceptuales, lo puedes hacer con diagramas, lo puedes hacer con gráficas, lo puedes hacer con tablas, lo puedes hacer de la manera que tú quieras, ¿listo? Siempre y cuando, insisto, tengamos en claro qué es cada cosa, esté bien explicado y nos relacionemos los temas, ¿listo? Si usas dibujos de las clases, también lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente, pero relacionas qué hicimos, ¿listo? Exacto, de una manera que se note, como nos dice Joshua, que se note que lo hiciste tú y no que lo sacaste de internet, sino de una manera en la que se note que fue trabajo de todo este tiempo que hemos estado en clase, ¿vale? Hay algunos que lo están haciendo con dibujos, hay algunos que están mandando fotos, hay algunos que están mandando videos, no hay ningún inconveniente por eso, ¿listo? La forma de entrega a mí no me interesa, siempre y cuando lo hagan. Lo que a mí me interesa, como les dije desde el primer día, es que entendamos, nos quede claro todo y veamos cómo la química está básicamente en todo lo que nos rodea. ¿Listo? Profe, yo tenía Cuéntanos. como para... ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas profesor. noches, Juan David. Es que yo lo estoy haciendo como en tipo de así de formato de presentación PowerPoint. Entonces me estoy ayudando con imágenes de internet. Y Sí, pues entonces la parte pues de la información o la explicarte la parte de la explicación que habla sobre el tema, entonces estoy sacando como lo que hemos visto en clase, la explicación y cosas de internet así ayudándome. sí. Entonces puede ser así el trabajo, todo así en tipo presentación PowerPoint y así como lo estoy realizando, está bien. Sí, digamos que está bien, pero al igual que igual, haciendo énfasis, como nos decía Joshua, debes hacerlo de una forma en la que se note que fuiste tú el que lo hizo. Eso es, digamos que lo principal y es, digamos que lo más importante. Obviamente que entendamos y que tengamos claros los temas, pero que se note que el trabajo lo hicimos nosotros y no lo hizo alguien más, ni nos sacamos de internet, ni nada por el estilo. ¿Listo? Que tengamos siempre claro y que se vea que lo hicimos nosotros. ¿Listo? Por ejemplo, manejar algunas palabras clave, como nos dice Luis, o si sacan, digamos, algo muy específico de alguna página, decir como, bueno, esto lo saqué de tal página. Ustedes se las pueden ingeniar de cualquier forma, ¿listo? Siempre y cuando, insisto, sea claro, tanto para ustedes como para, digamos, para el público en general, ¿vale? Eso es lo que nos importa realmente. Muchas gracias, profe. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta o empezamos a responder nuevamente lo de la cinética que nos estaban diciendo que no encontraban cómo responderlo? No, no hay necesidad de que tú, digamos, tomes fotos y las pegues todas en Word, no hay necesidad. O si quieres hacerlo, también. Pero si lo que puedes hacer es, por ejemplo, tomarle fotos, nombrarle, ponerle nombre a cada foto y me envías las fotos al correo, tal cual, y ya, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Yo igual reviso todo y no hay ninguno, no hay nada por ahí, no hay nada de eso. ¿Listo? No te preocupes. Entonces vamos a hablar nuevamente sobre la cinética química. Vamos a ver el tema de las gráficas porque no lo mencionamos y aquí nos están pidiendo el favor de que mencionemos
cómo funcionan las gráficas de la cinética química. Si no hay ninguna otra pregunta, pues podemos ir directamente hacia allá, no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Entonces, para que lo retomemos. La cinética química, había gráficas, me imagino que las gráficas a las que te refieres son las que están en la plataforma, entonces no pasa nada. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice Ángela, que hay trabajos tipo revista y que tratan de utilizar un... Exacto, sí, lo puedes hacer tipo revista, no pasa absolutamente nada, tranquila. Lo importante es que nos quede claro qué es lo que hicimos y ya, no te preocupes, ¿listo? Entonces, tranquilos por ese lado, que yo tampoco soy, pues, no es que sea el súper exigente ni nada por el estilo, sino que, pues, obviamente en lo que más me baso y lo que realmente más me importa es que ustedes entiendan y nos quede claro todo lo que hemos visto, ¿vale? Entonces vamos a ir o vamos a enfocarnos ahora nuevamente en responder el tema de la cinética química, que a algunos no nos quedó claro, que no entendimos o no sabemos cómo, digamos, cómo relacionarlo con los temas que hemos visto, y pues vamos a ir hacia allá, ¿vale? Entonces, recordemos que la cinética química, mientras les voy hablando, mientras llego a la diapositiva, es básicamente el estudio de las velocidades de las reacciones, es decir, qué tan rápida o qué tan lenta se puede dar una reacción. ¿Listo? Esta es la cinética química. Y habíamos hablado de que dependiendo de algunas sustancias o que dependiendo de algunas condiciones, la reacción, en este caso, digamos, la reacción química puede ser o más lenta o más rápida, sabiendo que cuando calentamos algo, es más rápida la reacción. Cuando tenemos más cantidad de reactivo, pues es más lenta la reacción, y que cuando aumentamos la presión también se va a modificar la velocidad. Hasta ahí todo lo tenemos claro, ¿listo? Hicimos el ejemplo, hicimos los ejemplos matemáticos, les mostré, pero entonces nos piden que hablemos sobre las gráficas, ¿vale? Listo, para mañana, sí, Juan José, para mañana la primera parte de la hoja de ruta estás en lo correcto, ¿listo? Entonces, vamos a ir, como la forma más sencilla de ver las gráficas va a ser en la plataforma, pues voy a mostrarles las gráficas de la cinética química desde la plataforma para que entendamos qué nos quiere decir cada cosa, ¿listo? Y es bastante más fácil de esa manera, ¿listo? Entonces vamos a ir a la plataforma de Cuepa, que yo también pues tengo habilitada eso y puedo ver los entrenamientos y puedo ver las gráficas y demás, y a partir de ahí pues vamos a explicarlas. Igual tengan en cuenta que no es tampoco tan difícil, de hecho es bastante sencillo, ya se van a dar cuenta que explicar esas gráficas es muy, muy, muy sencillo, simplemente tener en cuenta dónde están graficadas las cosas y ya, ¿listo? Pero vamos a hacer el ejemplo. Entonces, nos dice acá, ¿cómo interpretar gráficas de la cinética química? Y nos muestra un video, pero no vamos a ir al video, ¿cierto? Vamos a ir directamente a los ejercicios, que es básicamente lo que nos están preguntando. Denme un momentico, buscamos, creo que es acá, listo. Entonces vamos a esta. ¿Listo? Y nos dice una gráfica, ¿cierto? Esta es la gráfica. Y nos pregunta, según la siguiente gráfica, ¿qué se está representando? La concentración disminuye a medida que el tiempo avanza, la concentración se mantiene a medida que el tiempo avanza, la concentración del tiempo es igual a 0, o la concentración aumenta a medida que el tiempo avanza. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Que nosotros graficamos mediante algo que se llama un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces vamos aquí a mostrarles, bueno, vamos a ir más bien a nuestro tablero y vamos a hacer un plano cartesiano. Vamos a dibujar un plano cartesiano. ¿Listo? Todas las gráficas son planos cartesianos. Ahora, no en todas las gráficas necesitamos lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos números positivos, aquí tenemos números negativos, uy, ese menos me quedó medio extraño, números negativos, aquí tenemos tanto números positivos como números negativos, y aquí tanto números positivos como números negativos, ¿listo? Entonces, normalmente cuando las gráficas son solo positivas, nos van a dibujar únicamente este pedacito, que es como nosotros lo vemos en la plataforma de Cuepa,
acá en el primer ejercicio, ¿cierto? Ahí vemos únicamente la parte positiva, porque únicamente necesitamos digamos, esa parte de la gráfica. No necesitamos el plano cartesiano, entonces no hay necesidad de graficarlo todo. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente a nuestro tablero y les voy a mostrar acá. ¿Cómo es o cómo funciona el plano cartesiano? Vamos a dejar solo el plano dibujado y vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos dos ejes, ¿listo? Un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical siempre lo vamos a conocer como eje Y el eje horizontal siempre lo vamos a conocer como eje X. Y eso tiene unos numeritos. Entonces aquí vamos a poner estos hacia la derecha del centro, hacia la derecha, todos van a ser positivos. Todos. Del centro hacia arriba, todos van a ser positivos. Del centro hacia abajo, todos van a ser negativos. Y del centro hacia la izquierda, todos también van a ser negativos. ¿Listo? ¿Eso claro hasta ahí? Perfecto. Si tenemos clara esa parte, de ahí para adelante, todo nos va a ser mucho, mucho, mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, tranquilos. Todo claro hasta ahí. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros tanto en química como en física, como en matemáticas, como en biología, como en todas las asignaturas que incluyan este tipo de gráficas? Que nosotros tenemos claro que el eje vertical es Y y el eje horizontal es la X, eso lo tenemos claro. Sin embargo, nosotros podemos asignarles nombres. ¿Cómo así que podemos asignarles nombres? Vamos nuevamente acá a nuestra gráfica en la plataforma. Miren cómo el eje X acá no se llama eje X, sino que se llama tiempo. Y miren cómo el eje Y no se llama eje Y, sino que se llama concentración de un producto. ¿Listo? ¿Es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. Sigue siendo eje horizontal y eje vertical y siguen siendo números positivos en este caso. Y tenemos una gráfica. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros debemos hacer básicamente es mirar en la gráfica cómo se comporta. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo acá en el tablero y ya después ustedes los resuelvan en su plataforma porque no les voy a dar las respuestas, pero les voy a dar las herramientas para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlo todo y vamos a hacerlo únicamente la parte positiva, que es en la que vamos a centrarnos ahorita. ¿Listo? Entonces esta va a ser nuestra parte positiva del plano cartesiano. Aquí se va a llamar tiempo. ¿Listo? Y entre paréntesis vamos a poner la S, que nos indica que es el tiempo en segundos. ¿Listo? Y aquí se va a llamar concentración del reactivo. Entonces, concentración, que entre paréntesis vamos a poner la M, que no sé si está M, pero vamos a ponerla, que significará molaridad, que es un tipo de concentración. O vamos a ponerlo más bien acá, mol por litro. Y esto es un número, simplemente un número y ya, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso. Y no se preocupen si hasta el momento no han entendido, con esto que si no han entendido cinética, como nos está diciendo Julián, que viste el video, pero que hay alguna parte que es la parte que se está complicando. Por eso estamos retomando nuevamente la cinética, no se preocupen, y que si siguen teniendo dudas, pues ustedes siguen haciendo las preguntas que nosotros estamos aquí para responderlas. No estamos aquí ni para rajarlos, ni para pasar los temas sin que ustedes entiendan, porque obviamente esa no es nuestra función. ¿Listo? Igual el tiempo está perfecto para que ustedes sigan haciendo sus preguntas y pues si nos debemos correr un día en una clase, pues lo hacemos, no pasa nada. ¿Listo? Igual este pedacito es muy sencillo. Ahora, como nosotros asignamos acá números y tenemos números positivos y números positivos, pues aquí vamos a poner, digamos, así, vamos a dividirlo. Y vamos a poner acá 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Y vamos a poner acá en el tiempo, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividirlo también de la misma manera. La escala de la gráfica depende de o sea, los numeritos más bien de la gráfica dependen de la escala y de la gráfica que nos estén dando. En este caso, pues yo estoy poniendo de esta manera porque es para el ejemplo, ¿listo? Pero no significa que siempre sea de la misma manera, ¿listo? Y en este caso estamos viendo
cómo cambia la concentración de un reactivo respecto al tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a medida que el tiempo va a ir avanzando, la concentración del reactivo también va a estar avanzando. ¿Listo? Por eso nosotros estamos relacionando esto acá y por eso también estamos relacionando esto acá. ¿Listo? Si no dijera concentración, si no dijera, no sé, velocidad, por poner algo. Entonces sería, ¿cómo varía la velocidad respecto al tiempo? Es decir, si aumenta o disminuye. En este caso, estamos mirando si la concentración aumenta o disminuye en el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una gráfica que tenga algo parecido, digamos, al tema de la plataforma y con eso pues nos queda un poquito más claro. Entonces, vamos a dibujar algunos punticos. Vamos a hacer un punto, digamos, acá. Vamos a hacer un punto acá. Vamos a hacer un punto acá. Vamos a hacer un punto acá. Y vamos a hacer un punto acá. ¿Listo? Y vamos a trazar una línea que es, digamos, en matemáticas y en física, en todo este tipo de asignaturas que necesitan gráficas, se llama como una línea de tendencia, es decir, hacia dónde se van a dirigir los demás puntos. Entonces, es básicamente unir los puntos. ¿Listo? Si no me queda muy derecho, pues discúlpenme, pero es más o menos para que entendamos el ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner otro puntico por acá. Entonces, ¿cómo se está comportando la gráfica en este momento? El tiempo hacia dónde avanza, desde el centro, que el centro es 0, hacia la derecha. Y la concentración, ¿cómo aumenta? Desde el centro hacia arriba, porque está en el eje Y, ¿listo? Mientras que avanza el tiempo, disminuye la concentración, nos dice Joshua. Perfecto, ¿y eso cómo lo estamos viendo? Porque mira, el primer punto está en el tiempo 1, en un segundo. Por el segundo punto ya está en el 1,5. El tercer punto está pasando el 2. El último punto ya está más allá del 4. Eso nos quiere decir que el tiempo ha ido avanzando, porque el tiempo siempre avanza. Nosotros nunca vamos a poder retroceder en el tiempo. Eso quiere decir que el tiempo siempre avanza. Ahora, debemos fijarnos en la concentración del reactivo. Está disminuyendo. Claro, porque mira, arranca en 4, ¿cierto? Concentración de 4 moles por litro y termina aquí, por debajo de 1. Eso nos quiere decir que la concentración está bajando a medida que el tiempo está avanzando. Y esa es la forma en la cual nosotros interpretamos las gráficas de la cinética química. Recordemos que la cinética química es la forma en la cual nosotros vemos qué tan rápido o qué tan lenta es una reacción. Por eso nuestras gráficas siempre, como vamos a hablar de qué tan rápido o qué tan lento, siempre vamos a ver el tema del tiempo. Porque el tiempo es lo que nos dice si es muy rápido, si es muy lento o si es relativamente lento, si está en un término medio, por ponerlo de alguna manera, ¿listo? Entonces, cuando nosotros vemos que la gráfica va hacia abajo, eso nos quiere decir que la concentración está disminuyendo, ¿listo? Cuando nosotros vemos que la gráfica va hacia arriba, es decir, vamos a hacer el ejemplo aquí, pero con otro color, en el sentido contrario, es decir, cuando la gráfica no se comporta como la línea roja, sino como esta línea verde, nos está indicando que igual el tiempo va a seguir avanzando, pero que en este caso la concentración no está bajando, sino que está aumentando, porque está subiendo la gráfica. ¿Listo? Y hay una tercera opción, que es encontrar una línea, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle un color negro, y es así, una línea, asumamos que está completamente horizontal. ¿Listo? Bueno, hagámosla completamente horizontal para que nos quede mucho más fácil. Así. Perdón, esa no es. Esta. ¿Listo? Esta es la tercera opción. Eso nos quiere decir que el tiempo avanza, pero la concentración no sube ni baja. Por ende, la concentración se mantiene constante. ¿Listo? Esa es la forma en la cual nosotros interpretamos las gráficas. Cuando la gráfica sube, significa que la concentración está aumentando. Cuando la gráfica baja, significa que la concentración está disminuyendo. Y cuando la gráfica se mantiene estable, es decir, tiene así como cuando alguien, como se muestra en las películas, que alguien está internado en un hospital y se muere y el corazón se le para y le queda la línea así rectica, básicamente, más o menos así se ve esa gráfica, y eso significa que tenemos una concentración constante. Eso quiere decir que la concentración no
va a cambiar, ¿vale? Ahora, vamos entonces a nuestra plataforma y vamos a leer el primer ejercicio. Y nos dice, miren la gráfica, la concentración aumenta o disminuye o se mantiene estable. Ahí ya ustedes ya tienen las herramientas para responderlas. No les voy a dar la respuesta, pero les expliqué bien. ¿Les quedó claro el tema de las gráficas? ¿O hacemos, o tienen alguna duda? ¿O todo está claro? Mientras tanto, Julián nos pregunta el tema de la entrega. El tema de la entrega es la hora hasta la medianoche, ¿vale? Listo. Perfecto. Entonces, todas esas gráficas que estamos viendo acá son prácticamente iguales. Ahora, aquí hay unas que dicen reacción exotérmica y reacción endotérmica. ¿Listo? Y esa es un tema que no hemos visto y son las últimas gráficas que ahí nos hace falta. Entonces, vamos a explicar qué es eso y con eso ya terminamos. Entonces, vamos nuevamente al tablerito. Cuando nos hablan, vamos a borrar todo y vamos a hacer nuevamente nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar nuevamente un plano cartesiano. Acá. ¿Listo? Vamos a hacer únicamente la parte positiva. ¿Qué es una reacción endotérmica y qué es una reacción exotérmica? Entonces se llama endotérmica cuando consume calor. Me comí la N. Consume calor. Y se llama exotérmica cuando se libera calor. ¿Listo? Por ende, nosotros vamos a ver la gráfica que puede subir o que puede bajar. Va a seguir siendo igual. ¿Listo? Pues a veces es curva, a veces es recta, pero sube o bajo se mantiene estable. Las tendencias siguen siendo iguales. Entonces, cuando la gráfica, vamos a ponerle un color así. Vamos a poner, está para arriba, significa que la temperatura está subiendo. Por ende, la reacción va a ser exotérmica, porque se libera el calor y la temperatura sube. Pero cuando la temperatura está consumiéndose, significa que se va a perder. Por ende, la temperatura baja. Y eso es una reacción endotérmica. ¿Listo? Recordemos, reacción endotérmica cuando se consume calor. Reacción exotérmica cuando se libera el calor. Entonces vamos a nuestros ejemplos acá en la plataforma y les mostramos cómo dice, para que lo veamos. Nos dice, creo que es acá. ¿Cuál de las siguientes es una reacción exotérmica? Entonces, energía o temperatura puede ser lo mismo. Cuando sube o cuando baja o cuando se mantiene constante. ¿Listo? Hay una que se mantiene constante, entonces la temperatura no cambia, por ende no va a ser ni endotérmica ni exotérmica. Pero cuando la temperatura sube es de una manera y cuando la temperatura baja es de la otra manera. Aquí no, digamos que no hablamos de temperatura, pero estamos mencionando, es que no veo bien, estamos mencionando, creo que dice energía, ¿listo? Pueden tomarlo más o menos de la misma manera, ¿vale? Entonces, siempre que la gráfica suba, significa que la temperatura aumenta y es una gráfica de reacción. Cuando la temperatura aumenta, reacción exotérmica. Cuando se consume el calor, es reacción endotérmica y por ende la gráfica va a bajar, ¿vale? ¿Claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, yo tengo una, profe. Dime. La plataforma, en el ejercicio 4, esa misma imagen, esa gráfica, no la comprendo. Ejercicio 4, la que estamos viendo. A ver, ya vamos No, a... la tercera. Pregunta 3. ¿Esta que estamos Sí, viendo señor. acá? Esa misma. Sí, señor. Listo, nos dice, pregunta 3, responde según la reacción AB, A más B, AB más C produce A, B, C, listo. La gráfica muestra variación en materia de la función de las coordenadas de la reacción, variación en la concentración en función de las coordenadas, variación de energía en función de las coordenadas o variación de la entalpía. ¿Qué estamos viendo que sube y qué estamos viendo que baja? Mira, aquí está clarito. Nosotros siempre, lo más importante de una gráfica o de un plano cartesiano es cómo nosotros nombramos el eje X y el eje Y. Mira, aquí dice energía, que está subiendo y luego baja. ¿Qué se está moviendo? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llegar a eso? ¿Y por qué es lo importante? Porque mira, vamos aquí nuevamente a nuestro tablero. Y nosotros tenemos este plano cartesiano, ¿cierto? Si nosotros le ponemos acá
¿Sí están viendo el tablerito? Sí, sí, estamos bien. Sí, sí se ve. Vale. Si nosotros ponemos acá tiempo, significa que está variando el tiempo. Es decir, que a medida que la gráfica se mueva de izquierda a derecha, está variando el tiempo. Pero si nosotros no le ponemos tiempo, sino que le ponemos distancia, pues no varía el tiempo, sino que varía la distancia. Si no le ponemos distancia, sino que le ponemos velocidad, pues no varía el tiempo ni la distancia, sino que va a variar la velocidad. Aquí en química, nosotros, ¿cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar concentración, lo podemos llamar temperatura, lo podemos llamar energía, lo podemos llamar moles, como ustedes quieran. Por eso es importante que ustedes vean siempre el nombre, porque si la gráfica sube y baja, pero el eje Y se llama concentración, pues está variando la concentración. No va a poder variar no van a poder variar la temperatura si estamos hablando de concentración. ¿Listo? Si estamos hablando de temperatura, pues no va a poder variar las moles, porque estamos hablando de temperatura. ¿Listo? Siempre nosotros nos fijamos en el nombre. Si dice concentración, varía la concentración. Si dice temperatura, varía la temperatura. Si dice energía, varía la energía. Si dice moles, varía moles. ¿Listo? Siempre nos vamos a fijar en ese nombre que tenemos ahí, porque eso es lo que va a variar. Y por eso es que interpretar gráficas no es de entender cómo es una gráfica, cómo la vemos, cómo no la vemos, sino básicamente qué información nos da y qué nombres nos está dando, qué datos nos da, ¿vale? Si sube, aumenta. Si baja, disminuye. Si está una línea completamente horizontal, pues está constante y no varía, ¿vale? ¿Claro? Vale, profe, muchas gracias. Sí. Listo. Entonces, vamos a iniciar o vamos a ver, a medio mencionar el tema del día, que igual nos vamos a enfocar. Este tema de equilibrio es, digamos, un poquito complicado, no el tema de la explicación y no el tema de entenderlo, pero sí el tema, digamos, de los ejercicios. Para cerrar cinética química, que nos preguntaban cómo lo podíamos relacionar. En la clase pasada nosotros hablábamos acá de que el laboratorio que nosotros más utilizamos y que de hecho utilizamos todos los días es la cocina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros relacionar la cinética química con la vida diaria? Si tú cocinas a fuego lento, cocinas a fuego alto, eso ya es variar la velocidad de una reacción, porque a medida que calientas algo más, pues se va a dar mucho más rápido. Si está más lento, pues se va a demorar más tiempo en cocinar. El ejemplo que les ponía en la clase pasada, ¿en dónde hierve más rápido el agua? ¿En Barranquilla o en Bogotá? ¿Por qué se da? Porque Barranquilla pues es más caliente que Bogotá. Esas son formas en las cuales nosotros podemos relacionar la cinética química, es decir, las velocidades de las reacciones con, digamos, la vida diaria. Si vamos, por ejemplo, a la cantidad, por ejemplo, de saliva al momento de comer. La saliva es una enzima que se encarga o que ayuda a la degradación del alimento. ¿Qué pasa si tú comes algo pero no genera saliva? ¿Y qué pasa si sí generas la saliva? ¿Cuál proceso de digestión va a ser más largo y cuál proceso de digestión va a ser más lento? Eso es cinética química y está rodeada y la encontramos, digamos, en todo lo que hacemos, teniendo en cuenta que está dada por condiciones de temperatura, concentración y presión. Entonces esa puede ser una forma muy, muy fácil, muy sencilla y muy específica en la cual vamos a relacionar qué es la cinética química. ¿Listo? Ahora sí. Equilibrio químico y variaciones del equilibrio químico. Nos vamos a enfocar en esas dos, ¿listo? Porque básicamente están relacionadas, van de la mano y obviamente pues necesitamos saber qué es equilibrio químico para ver cómo son las variaciones y necesitamos saber cómo son las variaciones para entender qué es el equilibrio químico, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es definir qué es el equilibrio químico y cuáles son las diferencias que encontramos entre un equilibrio químico, una reacción de equilibrio y una reacción normal. ¿Listo? Una reacción de equilibrio químico es una reacción que puede ser reversible. ¿Qué significa que puede ser reversible? ¿Qué es la palabrita que nosotros más vamos a tener en cuenta acá? Que se puede deshacer. ¿Listo? Es decir, que nosotros podemos devolverla al estado anterior.
Eso es básicamente una reacción reversible y es en lo que nosotros vamos a entender qué es el equilibrio químico, siempre teniendo en cuenta que las cantidades van a permanecer constantes, es decir, no se va a perder nada, no se va a desaparecer nada, pero es una reacción reversible. ¿Cómo así? Porque puede ser un poquito complejo entenderlo de esa manera. Veámoslo acá. ¿Cuál es la diferencia de esta reacción que tenemos ahí en pantalla respecto a las otras reacciones que nosotros hemos venido trabajando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la puede mencionar o les parece todo igual? Mientras tanto yo les voy a dibujar acá. Profe, Ahí. ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, Romeo, ya nos lo dije. No necesariamente, hagan de cuenta que las letras son cualquier reactivo, ¿listo? No importa, sino que tenemos una reacción, una diferencia principal, como nos dice Romeo y como nos dice Joshua, que es esta. Miren, en una reacción que no es de equilibrio químico, la flecha va únicamente hacia un lado, mientras que en las reacciones de equilibrio químico las flechas van tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Eso nos quiere decir que la reacción puede ir de aquí a acá, pero que también puede ir de aquí a acá. Y eso nos quiere decir que obviamente la reacción es reversible. Estas dos flechitas, estas dos, significan que la reacción es reversible. Y de esa manera la vamos a ver. ¿Listo? Dale, ya repetimos. La diferencia principal entre una reacción química normal y una reacción química de equilibrio químico, no quiero decir que estas sean anormales ni nada por el estilo, sino que son reacciones químicas, digamos, diferentes a las que hemos venido trabajando, es que, porfa, quienes tienen el micrófono abierto, que se escucha mucho y por eso no se entiende. Entonces, recordemos que levantamos la mano para pedir la palabra, ¿listo? Ya que vi, Cristian, tienes la mano levantada, cuéntanos qué nos quieres decir. ¿O fue por error? No, esa fue la anterior que no la pude bajar. ¿Cómo la bajo? No. Levanta, Listo. ¿no? ¿Está baja? ¿Está debajo o ya? No, ya la bajamos. Listo, gracias. A ti, gracias. Vale, entonces, la gran diferencia es que estas dos flechitas no están en las reacciones que nosotros hemos venido trabajando anteriormente. Están únicamente en una reacción de equilibrio químico. Por ende, siempre que nosotros veamos una flecha en ambos sentidos, es decir, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, vamos a hablar de que existe equilibrio químico. Y esas dos flechas, es decir, que se encuentran en ambos sentidos, nos indican que la reacción es reversible. ¿Cómo así que es reversible? Así como están las flechitas, puede ir de reactantes a productos o de productos a reactantes sin alterar nada. ¿Listo? Por eso se puede dar. Y depende de ciertas condiciones en las cuales se encuentre la reacción. Obviamente, como hemos venido viendo anteriormente, hay muchos factores que influyen en una reacción química y más en una reacción de equilibrio químico. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero acá. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Qué significan las flechas? ¿Y qué significa que es una reacción reversible que puede ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda? ¿Listo? ¿Hasta ahí? Normal. Vale, perfecto. Entonces, hay varios factores que afectan el equilibrio químico. Cuando afectan un equilibrio químico, nos quiere decir que si cambiamos el volumen, cambiamos la presión, cambiamos la concentración o cambiamos la temperatura, la ecuación se puede inclinar hacia un lado o el otro. ¿Cómo así? Si nosotros aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura, dependiendo de los reactivos, puede que se vaya más hacia el lado izquierdo. Pero si la modificamos en el sentido contrario, puede que se vaya más hacia el lado derecho. Y funciona igual, tanto con la temperatura, como con la presión, como con el volumen. ¿Listo? Esas cuatro condiciones hacen que nuestra reacción química se incline más bien respecto a cada cosita, ¿vale? Si nosotros aumentamos, por ejemplo, la reacción de los reactivos, la concentración o la cantidad de los reactivos, ¿hacia dónde creen que se va a mover? Pues se va a mover hacia los productos, porque siempre vamos a buscar la manera en que se encuentren la misma cantidad.
Por ende, listo, vamos ahí nuevamente. Nosotros tenemos una reacción que es reversible y que está en ambos sentidos, es decir, que puede ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Hasta ahí? Claro. Y nosotros tenemos 4 factores que son los que podemos modificar para, digamos, que la reacción se dé más hacia el lado izquierdo o más hacia el lado derecho, ¿cierto? Esos 4 factores principales son el volumen, la concentración, la temperatura y la presión. La presión, sobre todo la presión en ecuaciones que manejen gas, porque la presión es básicamente en ecuaciones gaseosas. ¿Listo? Por eso nos los va a decir cada ejercicio o cada ecuación que vayamos a plantear, ¿vale? Lo importante es que entendamos qué es un equilibrio químico y cómo varía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos el volumen o la concentración de algún reactivo? Entonces vamos a ir hacia allá. Recuerden que en las reacciones de equilibrio químico la idea es que tengamos las mismas cantidades tanto izquierda como derecha. ¿Listo? Por ende, si nosotros vamos a nuestra reacción que es esta, la del ejemplo, no le pongamos atención a A o B, C, D, pónganle cualquier compuesto químico, y le aumentamos el volumen o le aumentamos la cantidad a los reactivos, ¿cierto? Le ponemos más cantidad acá. ¿Qué va a pasar? Que la reacción química va a buscar la manera de igualar o de equilibrar las cantidades. Por eso, ¿qué va a pasar? Que se va a aumentar también la cantidad de productos. Entonces, la ecuación se va a desplazar hacia acá. ¿Listo? Las letras minúsculas aquí, ¿qué significan? ¿Se acuerdan que nosotros balanceamos las ecuaciones y ponemos números al pie de cada reactivo? Las letras minúsculas hacen referencia a esos numeritos que nosotros ponemos para balancear las ecuaciones. ¿Listo? En este caso no los estamos usando, pero al momento de realizar ya los ejercicios matemáticos, los vamos a utilizar, es decir, moles o moléculas, exactamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significan esas létricas. Siempre tengamos en cuenta que una reacción de equilibrio químico, vamos a volver a nuestra parte de la definición, busca que las cantidades permanezcan constantes, miren, permanecen constantes. ¿Listo? De modo que, no tiene que ir en minúsculas, simplemente para el ejemplo. Igual eso no van letras, sino que son números. Es solo para poner el ejemplo, no te preocupes, ¿vale? Entonces, como una reacción de equilibrio químico, siempre, sin excepción alguna, busca que las reacciones o que las sustancias permanezcan constantes, va a buscar que si aumenta en un lado, pues aumenta en el otro. Que si disminuye en un lado, pues va a disminuir en el otro. Porque nosotros queremos que la ecuación permanezca siempre constante. ¿Listo? En el momento de hacer la operación se utilizan los números ya balanceados, pero por ahora no nos afanemos, ¿listo? Primero entendamos qué es un equilibrio químico y luego vamos a hacer ejercicios, tranquila. Primero tener claras las bases y en este caso es entender qué es el equilibrio químico, porque podemos hacer todos los ejercicios que queramos, pero si no entendemos de dónde provienen cada cosita, pues vamos a hacerlo y seguramente teniendo la fórmula clara nos va a dar el resultado, pero no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo. Y lo que a mí realmente más me importa de estas clases y de todas las que doy es que nosotros entendamos que todo tiene una explicación y que obviamente todo es importante entender de dónde proviene. Esto incluye obviamente la química, que es en la cual nos estamos entrando. ¿Listo? Entonces, no se preocupen ahorita por los ejercicios, no se preocupen por nada de eso, no se preocupen por eso. Simplemente vamos hoy a concentrarnos en la teoría, llamémoslo de alguna manera, es decir, en entender qué significa esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces vamos a concentrarnos ahí. Por ende, como nosotros queremos que las cantidades permanezcan constantes, es decir, que siempre sean iguales, que siempre sean iguales tanto al lado izquierdo como al lado derecho. ¿Listo? Pregunta, Nicolás. No, profe, creo que le acabas de responder la de Romeo. Cuando nosotros decimos que una reacción está en equilibrio, significa que tiene la misma cantidad al lado izquierdo que al lado derecho.
Así como cuando balanceamos una ecuación, que poníamos una balanza y nos debía quedar igual, en el equilibrio químico funciona de la misma manera. De modo que si nosotros aumentamos la cantidad de sustancias en el lado izquierdo, la reacción va a buscar la manera en la cual se aumente la cantidad de sustancia en el lado derecho para equilibrarlas. Si la sustancia, por el contrario, se disminuye, pues va a buscar la manera, la reacción de que al otro lado también se disminuya para que encontremos un equilibrio. Eso quiere decir que en las reacciones de equilibrio químico a ambos lados se asemejan las cantidades y se van a equilibrar entre ellas. Por eso tenemos la flechita en ambos sentidos. ¿Listo? Porque si aumentamos aquí, ¿qué va a pasar? Que necesitamos que aumente al otro lado. Entonces, ¿cuál flecha vamos a utilizar? Pues la flecha en este sentido, ¿cierto? Pero si lo que hacemos es aumentar acá, pues ¿qué necesitamos que haga la reacción? Que aumente aquí ahora. ¿Y cómo aumentar? Pues con la flechita hacia ese sentido. ¿Listo? Hasta ahí, ¿claro? ¿Más o menos claro? ¿O tienen alguna pregunta sobre el equilibrio químico, sobre por qué vemos las dos flechitas y van en ambos sentidos? ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, para que veamos que nosotros tenemos ecuaciones de equilibrio químico en la naturaleza, con eso yo creo que podríamos cerrar el tema de hoy. Vemos el equilibrio químico que nos rodea, porque no es necesariamente en la naturaleza. Vamos a explicar eso y porque ya no creo que nos alcance el tiempo para los ejercicios, pero igual como nos vamos a tomar 2 clases para el equilibrio químico, pues no va a haber ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estos 2 ejemplos en particular. Es decir, como que se complementan entre ellas. Exactamente, Cristian, es una forma de verla. Se complementa no la reacción, sino el lado izquierdo. Uy, perdón, el bebé que Ya, bro, estaba sonando recupera. no era mío, se los juro que no es mío. Entonces, se complementan no reacciones con reacciones, sino el lado izquierdo con el lado derecho de la misma reacción. Es decir, ambas partes, ¿listo? Eso es lo que estamos manejando. En el caso de las pilas, ¿cómo así en el caso de las pilas, Miguel Martínez? No entiendo la pregunta. Si quieres, cuéntanos por el micrófono o escriben en el chat mientras les voy explicando aquí el tema de los ejemplos. 2 reacciones de equilibrio químico muy, muy, muy sencillas son, primero, las gaseosas y, segundo, las reacciones químicas del cuerpo humano. Vamos a centrarnos primero en el cuerpo humano, que es más sencillo de entender. ¿Listo? ¿Cuál es la reacción química o cuál es la reacción que genera el cuerpo cuando ustedes tienen mucho calor? Sudoración. Sudor. Exactamente, esa es una reacción de equilibrio químico. ¿Qué está buscando equilibrar el cuerpo? La temperatura corporal. Entonces, cuando aumenta la temperatura ambiente, o cuando ustedes tienen mucho calor, el cuerpo lo que hace es que produce sudor. Ese sudor es una manera, digamos, de refrigerar la temperatura del cuerpo de modo que se mantiene constante. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos buscando, tratar de equilibrar esas reacciones, en este caso de la temperatura, entre el cuerpo humano o el exterior o con la temperatura o con lo que nos esté generando el calor. ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano siente mucho frío? Al contrario, ¿cómo se pone ese cuerpo? Se destiempla. Se siente, por ejemplo, los dientes como que chillan, pero digamos que la reacción principal es la piel de gallina. Y se le ponen, por ejemplo, los labios morados y la piel se pone como más morada. Cuando se ponen los labios morados significa que esa zona del cuerpo está acumulando sangre. Y cuando está acumulando sangre, estamos hablando de que estamos tratando de buscar una forma de almacenar calor. ¿Listo? Si ustedes hacen el ejercicio de coger, por ejemplo, un hilo. Una respuesta, profesor. Da una respuesta. Camila, te estamos escuchando. Da una respuesta ante el estímulo. Exactamente, el cuerpo está dando una respuesta ante el estímulo y está buscando el equilibrio químico que en el cuerpo humano tiene una palabra que se llama homeostasis, pero es básicamente la forma en la cual estamos equilibrando. Si ustedes cogen, no sé, de graciosos o de tal vez muchos los han hecho, cogen un dedo y se lo amarran con un hilo, aquí estoy haciendo el ejemplo,
se van a dar cuenta cómo se empieza a poner morado y empieza a cortarse la circulación. Se empieza a poner morado y se empieza a poner frío. Es exactamente lo mismo que pasa cuando el cuerpo se congela y se le ponen los labios morados y demás, porque es una respuesta al estímulo, como nos decía Camila, que en este caso el estímulo es la baja de la temperatura y lo que busca es un equilibrio para que el cuerpo no se descompense, ¿listo? Y hay reacciones en el cuerpo humano tan sencillas como comer. Cuando ustedes no comen, ¿qué pasa cuando ustedes no comen? ¿El cuerpo de dónde saca la energía? A ver. De los bueno, músculos. Como que se empieza... Exactamente. Tienes toda la razón, Johnny. Cuando el cuerpo no come, empieza a obtener la energía desde la grasa o desde los músculos que el cuerpo tiene. Por eso las personas que no comen empiezan a adelgazarse, porque es la forma en la cual el cuerpo humano equilibra su energía y permite al cuerpo que siga funcionando. Si tú solo obtuvieras energía comiendo, obviamente vas a terminar un momento en el cual no comes y te vas a terminar desmayando. Entonces, eso siempre sucede por un desequilibrio en el cuerpo. Lo mismo pasa con la deshidratación, como nos dice Romeo. Cuando tenemos deshidratación, lo que necesitamos hacer es siempre, siempre, siempre tomar agua. ¿Listo? Porque nosotros necesitamos buscar el equilibrio químico. Y ese es un ejemplo muy fácil de entenderlo. Siempre que nosotros necesitamos, por ejemplo, sueño, a ver, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las personas no duermen? ¿Alguien sabe? O una pregunta curiosa, ¿de qué es más fácil morirse? ¿De no comer o de no dormir? ¿Qué creen? De no, el Exactamente. cerebro no funciona bien. De no dormir. Me alegra que todos lo tengan claro. Se estima que probablemente las personas podamos llegar a vivir sin comer nada, dependiendo obviamente de qué tan flaquita o qué tan gordita sea la persona, pero aproximadamente un mes sin comer. Pero no podríamos vivir más de una semana sin dormir porque el cerebro se ve completamente afectado y terminaríamos muertos. Entonces, eso es respecto al cuerpo humano. Claro, ¿qué es el equilibrio químico respecto al cuerpo humano? Perfecto. Entonces, y así funciona, con el sueño, con la comida, con la temperatura, con las ganas de ir al baño, con todas ese tipo de cosas, todas están relacionadas con el equilibrio químico que se llama homeostasis en el cuerpo humano, ¿listo? Porque siempre buscamos la manera de compensar o de mantener equilibradas las cosas. Si el cuerpo se desequilibra, ¿qué pasa cuando alguien tiene una baja de azúcar? Se marea, le da dolor de cabeza, se desmaya. ¿Qué pasa si por el contrario la persona tiene mucha azúcar o mucha cafeína? Es imposible dejarlo quieto y se la pasa moviéndose y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Siempre como que es muy hiperactivo. Entonces siempre que tenemos picos o muy elevados o niveles muy bajos, el cuerpo se descompensa. Y eso también es equilibrio químico y es una forma muy sencilla y muy fácil de entenderla. Siempre debemos tener, en este caso, hablando del cuerpo humano, las concentraciones en los niveles adecuados, concentraciones de energía, concentraciones de azúcar, concentraciones de sal, concentraciones de agua, todo el cuerpo humano también funciona químicamente. Obviamente la gran mayoría, digamos, se explica desde la biología, pero también lo podemos explicar desde la química y lo podemos explicar en este caso desde el equilibrio químico. Ahora, hablamos de las gaseosas y yo les mencionaba que la temperatura es algo que influye directamente en un equilibrio químico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tomarse una gaseosa fría y una gaseosa caliente? A ver, ¿quién ha hecho el experimento de calentar? O se toma una gaseosa que está por allá un mes por fuera de la nevera, igual se la toman. ¿Cuál creen que es la diferencia? Pues ¿O como que no tiene cuál gas. sabe más rico? la fría. Pues la que está caliente como que no tiene ni gas y como que tiene un saborcito todo extraño. A eso iba, al tema del gas. Perfecto, me alegra que lo toquen tanto Johnny como las personas que están escribiendo en el chat. El gas es lo que la hace más refrescante y la temperatura hace que el gas permanezca. ¿Listo? Entonces, si nosotros tuviéramos una gaseosa sin destapar, ojo, sin destapar, y la calentáramos y la volviéramos a enfriar, podríamos recuperar el gas que se pierde en el proceso de calentamiento, sin destaparla y con mucho cuidado. No significa que ahorita lleguen y pongan una gaseosa a la estufa a ver qué pasa. No, obviamente no. Pero si, digamos, tenemos una gaseosa ahí, por fuera de la nevera, tapada, sin destapar, ¿listo? Y la metemos a la nevera, en ese momento la temperatura
hace que el gas vuelva porque es una reacción de equilibrio químico. En general, todas las gaseosas se encuentran en equilibrio químico antes de ser destapadas. Entre más caliente, como nos dice Natalia, menos gas va a tener, perdón. Y entre más fría, más gas va a tener. Por eso es que las gaseosas, entre más frías, más refrescantes son y más, digamos, como que más rico saben y más rápido te quitan la sed, porque tienen esas burbujas de gas que son las que se encargan de esa sensación de, digamos, de refrescar al cuerpo, ¿listo? Si ponemos una gaseosa en la estufa y lo terminamos evaporando, vamos a ver que termina básicamente el azúcar y todo ese tipo de cosas, como nos dice Romeo. Pero en este caso, a lo que quiero llegar es a la modificación de la temperatura. Así como nosotros, si modificamos una o le metemos, por ejemplo, más cantidad a un lado y la ecuación busca la manera de equilibrarse, con la temperatura pasa de la misma manera. ¿Cómo reacciona la gaseosa? ¿Cómo busca la manera de equilibrarse? Pues si le aumentamos la temperatura, busca la manera de que en el otro lado de la ecuación pues también se equilibre, y su forma de equilibrarse es perdiendo el gas. Sin embargo, cuando bajamos la temperatura, su forma de equilibrarse químicamente es aumentando el gas. Recordemos que la temperatura lo que hace es separar las moléculas. Por eso cuando las personas trabajan con hierro, y es algo que ya hemos mencionado anteriormente, lo necesitan calentar para que sea mucho más fácil manejarlo. En frío es muy difícil manejar todas estas cosas. ¿Listo? Entonces el calor, la función principal del calor en cualquier cosa, en los metales, en los gases, en las sales, en el agua, en todo, en todas las sustancias, el calor es lo que hace, o por ejemplo en los procesos de descongelación también, es hacer que se expandan las moléculas, que se separen un poquito más, y por eso es más fácil tanto trabajarlas como consumirlas, ¿vale? Nos dices, Grady, que cuando uno consuela un tomate y lo congela, me imagino que ahí fue el corrector, el autocorrector, sí. Descongela un tomate y luego lo descongela, no queda con su consistencia normal. No, porque es que los tomates no son una ecuación de equilibrio químico, porque como los tomates, digamos que se van digamos, dañándose, sí, digamos que se van descomponiendo con el paso del tiempo, eso no es una reacción reversible. Y recordemos que todas las reacciones químicas de equilibrio químico son reacciones reversibles. Por eso con el tomate no funciona, pero funciona con todas las bebidas gaseosas, porque todas las bebidas gaseosas sí son ecuaciones que pueden llegar a ser reversibles. De hecho, casi todas las ecuaciones que generen gas pueden en general considerarse como ecuaciones, digamos, de tipo equilibrio químico, ¿vale? Profe, Dime. profe, ¿y por qué entonces el licor cuando uno lo congela, o sea, no se congela? El licor no se congela, exactamente, pero no, aunque si lo dejas mucho tiempo, créeme que se te congela. Lo que pasa es que se demora un poquito más de tiempo, porque yo he dejado botellas en el congelador y se me ha olvidado, y después las he sacado hecho hielo. Eso ya depende, es de la cantidad de agua que tenga, o sea, más bien del porcentaje de alcohol que tenga. Entre más alcohol tenga la botella, más se te va a demorar en congelarte, porque va a tener menos agua. Pero a la larga, sí o sí se te va a terminar congelando. Si tú dejas un año una botella de whisky en la botella, en el congelador, se te va a congelar. Lo que pasa es que se va a demorar, pero todo, porque como tiene agua, pues obviamente se va a terminar congelando, dependiendo, digamos, también de la cantidad del alcohol, ¿listo? Eso quiere decir que los elementos químicos buscan equilibrarse entre sí siempre y cuando tengamos reacciones en equilibrio químico. Si no, no. Por ejemplo, el agua, como no es una reacción de equilibrio químico porque es una sustancia pura, no cambia si está fría o caliente. ¿Listo? Si ya la calentamos mucho y la evaporamos, obviamente sí. Y ese proceso de evaporación sí es una reacción de equilibrio químico, pero el agua como sustancia, no. ¿Listo, chicos? Espero que hasta ahora vayamos claros con el tema del equilibrio, que nos haya quedado, digamos, un poquito más entendido qué es, para que ya después podamos darle paso a nuestros ejercicios. ¿Listo? Claro, perfecto, chicos. Entonces, no siendo más, les recuerdo que mañana es la entrega parcial digamos, del documento para los que están conmigo desde la primera clase, los que son nuevos para el día martes, hora medianoche, ¿listo? Y cualquier cosa, cualquier duda, me escriben por favor al correo, ¿listo? Cualquier cosa, ustedes ya tienen el correo, me escriben por ahí, yo les respondo.
y no siendo más, nos vemos el día Profesor, martes, ¿vale? discúlpeme. Profesor, Dime. discúlpeme, yo no me he podido conectar a muchas clases, bueno, algunas. Tuve la pérdida de un familiar hace poco y no, yo voy a hacerlo con las pocas clases que me he metido y con lo poco que sé. Entonces, para que me tengas paciencia, yo te envío eso mañana con lo que he hecho. Listo, y cuando no se les olvide que en el canal de YouTube que se llama Gestor Académico Cuepa pueden ver las repeticiones, ¿listo? En caso tal, pero cualquier cosa Gracias, que profesor. tengan dudas, preguntas, que quieran comunicarse conmigo, al correo, ahí les puse nuevamente el correo en el chat, ¿listo? Cualquier cosa me escriben por ahí, yo simplemente les respondo cualquier cosa, inquietud que tengan, ¿vale, chicos? No siendo más, que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman, que coman rico si no han comido, y nos vemos el día martes. Feliz fin de semana, muchachos, que estén muy bien. Chao. Así es, profe, muchas gracias, que tengas una feliz noche. Y chicos, rápidamente, recuerden que mañana continuamos con el taller de fotografía, entonces todos están invitadísimos, ahí los esperamos. Mañana también los estaré acompañando yo en ese taller, entonces ahí nos vemos, chicos. Estén ahí súper atentos con lo de la primera entrega de este fanzine, con el desarrollo de la plataforma y un anuncio parroquial. El taller es de 9 de la mañana hasta el mediodía. Y bueno, chicos, les cuento, el lunes no vamos a tener monitoría, ¿vale? La monitoría del lunes la vamos a dividir en dos partes y vamos a trabajar una parte el miércoles y la otra parte el viernes, ¿vale, chicos? Entonces, pues esa sería la información nueva, pero solo por esta vez, ¿vale? Ya de ahí en adelante seguimos igual. ¿A qué hora? Yo creo que por ahí tipo 2:30, de 2:30 a 4, más o menos. Entonces, Nico, ¿y pues igual. el taller ayuda para lo de la graduación Sí, señor. del sábado? Sí, sí, señor. Gracias. Vale, con gusto. Y claro que sí, Juan. Perdón, Cristian. Tú me sigues preguntando y yo ahí te colaboro. Más o menos a las 2:30. Igual yo les confirmo la hora de la monitoría por el grupo, ¿vale, chicos? Las monitorías, Julián, pues lo que hacemos normalmente es pues resolver dudas de plataforma, de hoja de ruta, pues es lo que se espera. La última vez estuvimos desarrollando ejercicios de la plataforma e intentando entenderlos entre todos, entonces pues fue lo que hicimos. Es casi como si estuviéramos haciendo un taller grupal. Claro que sí, Juan. Yo les escribo por el correo a qué hora haríamos las monitorías la próxima semana. ¿Vale? Sí, Camila, ¿sigues por acá? No, veo a Camila. Ay, sí, Nico, es que te iba a comentar una cosa. Imagínate Dime. que, o sea, como estaba un poco desconectada, yo nunca